Hola, amantes de lo oscuro. A ninguno nos hace especial ilusión tener que visitar un hospital, aunque os aseguramos que vuestros temores no serán nada cuando los comparéis al terror que encierran las siguientes historias. Acudir a los cuidados de un médico o enfermero ya no será lo mismo. Hola, amantes de lo oscuro. Hoy viajaremos hasta Latinoamérica para hablar de uno de los acontecimientos más horrendos de los últimos 10 años. Aquel día Mel llegaba tarde al trabajo. Ya era la cuarta vez que se quedaba dormida y el día anterior le habían avisado de que la despedirían si volvía a ocurrir. Por ese motivo iba a tanta velocidad que no pudo esquivar el camión que venía de frente. Despertó en el hospital un par de horas después, con un brazo enyesado y la cabeza y el tórax vendados. Justo cuando empezaba a ser consciente de dónde estaba, entró una enfermera a la habitación, donde había 5 personas más ingresadas. Venía a traerles el almuerzo, y cuando le dio la bandeja a Mel, sus miradas se enfrentaron durante un par de segundos. Lo suficiente como para que un escalofrío recorriese todo su cuerpo. Entonces la joven enfermera le ordenó que le diera su teléfono, alegando que estaba prohibido tenerlo allí por la seguridad de los demás pacientes. No estaba muy convencida, pero al final hizo lo que le pidió. El tiempo fue pasando y llegó la hora de las visitas. Se extrañó que todos los ingresados estuvieran con su gente cercana menos ella, así que pidió permiso para llamar a su familia y saber si había ocurrido algo. El permiso le fue denegado. Llegó la noche, y debido a la preocupación no consiguió conciliar el sueño. Eran las 3 de la mañana cuando entre la oscuridad vio a una persona entrar a la habitación y situarse ante una de las camas. «¿Dónde me llevas?», escuchó. «A dar un paseo», fue la respuesta. Reconoció al instante la voz de aquella enfermera que tanto terror le había provocado y observó cómo aquella figura se llevaba al enfermo. Al día siguiente seguían faltando una de las camas. No se atrevió a preguntar, pero sabía que lo que había visto no era normal. Ese día tampoco fue nadie a visitarla y le dieron la noticia de que pasaría mínimo 48 horas más allí. Empezó a pasarlo realmente mal. A pesar de su preocupación, cuando anocheció cayó rendida por la falta de sueño. Pero al levantarse faltaba otra de las camas. Sabía que aquel paciente todavía no había recibido el alta. Decidió preguntarle a la enfermera. Empezaba a desconfiar de aquel hospital y pensó que quizás se estaba volviendo loca. «Falleció anoche, de un ataque al corazón», dijo dudosa. No se lo creyó, así que ideó un plan. Esperó a que llegase la hora del almuerzo y aprovechó a que los sanitarios estuviesen en el comedor. Entonces se aseguró de que no hubiese nadie. Se acercó al almacén de aquella planta y recuperó su teléfono. Le comentó a su madre lo que sucedía. Ella le contó que no le dejaban ir a verla. Mel preparó sus cosas. Se fugaría esa misma noche, pero no sin averiguar qué pasaba. Esperó a que la enfermera volviese a por otro de los pacientes para llevárselo, y lo siguió. Vio cómo la anestesiaba antes de entrar en uno de los quirófanos y se asomó al cristal de la puerta. Había también un cirujano. Ambos agarraron 2 grandes sierras y descuartizaron al hombre. Después sacaron su corazón, su hígado y riñones y los pusieron en una caja. Entonces la enfermera se giró y vio a Mel horrorizada tras el cristal. Solamente se dedicó a sonreírle cubierta de sangre y leyó en sus labios: «Tú serás la siguiente». Mel salió corriendo del hospital y llamó a la policía cuando consideró que estaba a salvo. Aquello fue un escándalo público y arrestaron a la enfermera y al cirujano. Ellos declararon que no eran los únicos que se dedicaban a esto. Había toda una red de tráfico de órganos que nunca lograrían parar. El Hospital Arzobispo Loaiza en Perú guarda una leyenda aterradora. Muchos han sido los pacientes que han asegurado ver a una enfermera sin cabeza deambulando por los pasillos de madrugada. ¿Creéis que puede ser real? ¿O es obra de su imaginación? Hoy os contamos esta historia llena de oscuros misterios. Eran los años 50 cuando una enfermera y un joven médico estaban a punto de casarse. Ambos trabajaban en el hospital peruano. Un poco antes de la boda, el médico tuvo que partir. Pero lamentablemente en el viaje, el joven perdió la vida. Cuando la enfermera recibió la noticia quedó en shock. No podía entender cómo toda su felicidad se había desvanecido en un segundo. Tenía el trabajo de sus sueños, un hombre que la amaba y la respetaba y un futuro prometedor.
Sin embargo, después de la triste noticia, la depresión se apoderó de ella y decidió acabar con su vida. Ahogada en su pena, se tiró por la ventana del tercer piso. En ese momento, el hospital se encontraba en obras y la enfermera cayó encima de unas puntas que la decapitaron. Desde aquel día, muchos pacientes del hospital aseguraron que vieron caminar a altas horas de la noche a una mujer. Iba vestida con un uniforme antiguo blanco y envuelta en una capa de terciopelo azul, como el que llevaban las enfermeras en la década de los 50. Todos los testimonios la han visto desde lejos, ya que nunca se acerca a ellos. Sin embargo, corre el rumor de que un interno quiso acercarse demasiado al fantasma, y el hombre acabó desvaneciéndose y echando espuma por la boca. Este hospital sigue funcionando a día de hoy, y para evitar estos temores, las enfermeras utilizan un uniforme bastante diferente a los que se usaban en aquella época. Sin embargo, siguen sumando los enfermos que afirman ver a una mujer sin cabeza, con una capa de terciopelo azul. ¿Será que el alma de la enfermera sigue ahí? Mi nombre es María y soy cirujana. ¿Que si mi vida se reduce a mi trabajo? Pues últimamente os diría que sí. ¿Que quiero ir de viaje con mis amigas? No tengo tiempo por el trabajo. ¿Quiero tener pareja? No tengo tiempo porque me paso el día trabajando. Me encantaría ser madre, pero tampoco tengo tiempo por el dichoso trabajo. Sin embargo, a pesar de todo, amo mi profesión. Sé que muchas personas dirán lo mismo, pero la sensación de decir «esa persona está viva gracias a mí» es muy reconfortante, inigualable diría yo. Pero sí, el precio a pagar a veces es alto. Muchas horas de estudio, muchas horas de trabajo y mucho, mucho estrés. Como el que viví aquel 8 de marzo. Esa emoción que siente un médico al salvar a alguien no siempre se da. Hay veces que ponemos todo nuestro empeño y experiencia, pero inevitablemente también perdemos vidas en quirófano. Aquella semana llevaba muchas más horas de las habituales trabajando. Varios compañeros se habían contagiado de un virus estomacal y me tocaba cubrir a mí todas las urgencias. Llegué a pasar 48 horas en el hospital sin descanso. Creo que mis piernas andaban por inercia y tenía un dolor de cabeza enorme. En ese momento llegaron 2 pacientes de un accidente de tráfico. Una niña que había sido atropellada y presentaba magulladuras en la pierna. Y el responsable del atropello, un taxista de mediana edad con algunos golpes y cristales en la cara. Ambos necesitaban entrar rápidamente a quirófano, pero yo no podía operar a los 2 a la vez. Después de una valoración muy breve, decidí actuar con rapidez y operar primero a la pequeña. La operación se demoró algo más de lo esperado. Tenía varios huesos rotos y descolocados. Sin embargo, la cirugía había sido todo un éxito. La niña en pocos meses volvería a andar. Era el momento de darse prisa y continuar con el taxista, pero cuando salí del quirófano mis compañeros me dijeron que había muerto. El hombre no solo presentaba golpes en la cara, llevaba el cinturón de seguridad mal puesto y este le había aplastado varios órganos. Su situación era mucho más crítica que la de la pequeña, pero el cansancio y las prisas me hicieron valorar mal la prioridad del paciente. Decidí irme a casa y llamaron a médicos sustitutos para cubrirme durante unos días. Estaba moralmente abatida por la situación vivida en el hospital. Nunca me había pasado algo así. Había perdido pacientes, pero nunca por un error de tal magnitud. Me culpaba de esa muerte, por mi maldito cansancio, por no haber estado 100% despejada para tomar bien mis decisiones. Después de 3 días sin trabajar, tocaba volver a la rutina. Había que dejarse de llantos y lamentaciones. Todavía quedaba mucha gente a la que ayudar. No podía seguir dándole vueltas al tema. Como debía hacer la guardia de noche, decidí coger un taxi. No me apetecía conducir a esas horas. ¿A dónde la llevo, señorita?, preguntó el taxista. Lléveme a urgencias del Hospital Santa Clara. Miré el retrovisor del coche y un escalofrío recorrió toda mi piel. En el espejo pude ver sus labios diciendo: la llevaré al infierno por dejarme morir. ¿Voy a morir, doctora?, me preguntó David mientras lo metían en quirófano. El niño de solo 10 años había sido aplastado en un terrible accidente automovilístico. El anestesista procedió a dormirle. Una vez iniciamos la operación, vimos que apenas había posibilidades de que resistiera. A pesar de ello, pusimos todo nuestro esfuerzo en salvarle la vida. Pero después de media hora, su corazón se detuvo. Mis compañeros me contaron que su padre también había muerto en el accidente. Una desgracia.
Procedí a coser su abdomen abierto para llevarlo a la morgue, y justo cuando pasé la aguja, su cuerpo tembló. Retiré la mano preguntándome qué había causado aquel espasmo post-mortem. Pero de repente, el niño jadeó, y como si de una película de terror se tratase, abrió los ojos y lanzó un grito desgarrador. Yo tropecé hacia atrás del susto, y rápidamente pedí ayuda a todo el equipo. Los que estaban saliendo de la sala entraron de nuevo corriendo, todos con cara de pánico al ver al niño que habían dado por muerto, gritando en la mesa de operaciones. El anestesista trató de volver a sedarlo. El dolor que sentía con el cuerpo abierto tenía que ser horrible. Pero ninguno de nosotros podía dar crédito cuando vimos en los monitores que su corazón no había vuelto a latir. Tendría que estar muerto, pero estaba vivo con su corazón parado. Empecé a hacerle compresiones torácicas. Sus costillas crujían bajo mis manos y la anestesia no daba resultado. ¿Qué me está pasando?, tartamudeó el niño aún consciente. Ninguno de nosotros respondió. Nadie sabía qué decir. Nos habíamos enfrentado a muchos desafíos en nuestra carrera, pero nunca nada como aquello. Respiré profundamente e intenté mantener la compostura. «Tuviste un accidente, David». El anestesista me agarró por el hombro y me susurró al oído que debíamos aislar el quirófano, que aquello podía ser contagioso. Mientras llamaban a seguridad desde la sala de preparación, el niño seguía haciéndome cuestiones. Me preguntó por su padre. No podía mentirle. Tuve que decirle que se había muerto. Entonces comenzó a sollozar y me preguntó si él también se estaba muriendo. Un río de lágrimas cayó por mi cara. Le di la mano y le dije: «No estás solo. Me quedaré contigo hasta el final». El Centro de Control de Enfermedades había sido alertado de nuestra situación. No podíamos hacer nada más que esperar y rezar que aquello no fuera contagioso. El niño tenía mucho dolor y yo solo podía mantenerlo distraído. Horas más tarde llegó el equipo de prevención, completamente equipado con sus trajes. Habían evacuado otra sala para todos los sanitarios que estábamos allí, pero yo decidí quedarme donde estaba el pequeño. Nadie debería tener que sufrir solo, y más con toda aquella gente haciéndole cientos de pruebas. «Doctora, no puedo ver», gritó David. Examiné sus pupilas y comprobé que no respondían. «Estoy muy asustado». Me quedé a su lado. Le dije que todo estaba bien, pero cada vez él me gritaba más, como si no me oyera. En cuestión de minutos perdió la audición. Se había quedado sordo y ciego, ya no podía comunicarme con él. Quería consolarle, decirle que me quedaría con él, que no tuviera miedo. No podía parar de llorar. Los agentes de prevención decidieron que mi presencia se había vuelto innecesaria. David no paraba de llorar. «No, le prometí que me quedaría con él». De pronto, el pequeño dejó de gritar. ¿Se había ido? Les exigí que me informaran de su estado, y me dijeron que el único órgano que seguía activo era el cerebro. No podía moverse, ni hablar ni oír, pero seguía sintiendo un dolor insoportable. Lo cubrieron con una cápsula hermética y nunca más volví a verlo. Cuando terminó mi cuarentena me puse en contacto con un amigo que trabajaba en el equipo de prevención y no tenía constancia del caso de David. Días después, un abogado y un médico se presentaron en mi casa. Me dijeron de qué me había contagiado y tuve que firmar un documento de confidencialidad. Me pusieron una inyección, pero no era una cura. Solo evitaría que yo propagase esa enfermedad. Mi final sería como el del pequeño David. Solo espero que alguien se quede conmigo cuando suceda. ¿Cómo estáis, amantes de lo oscuro? Hoy os contamos la leyenda de Aurora Simons, una mujer estadounidense que con 30 años se quedó embarazada. Al principio no podía contener la alegría. Estaba muy emocionada de saber que pronto sería madre. Sin embargo, pocas semanas después comenzó a sentirse mal y débil. Creía que era algo normal, ya que los primeros meses del trimestre podía producirse bastante malestar. Pero pronto la situación se volvió totalmente horripilante. Le costó mucho confesarlo a su familia, pero no le quedó otra opción que desvelar que su bebé le estaba atormentando. Aseguraba que el feto le hablaba, le causaba fuertes dolores y que le había amenazado con quitarle la vida si mencionaba su existencia. La familia intentó tranquilizarla diciéndole que solo se trataba de imaginaciones fruto del estrés, agotamiento y miedo, que lo mejor que podía hacer era mantener la calma, estar relajada y esperar a que pasasen los meses, ya que cada vez las molestias irían a menos. Aurora les reprochó que nadie le creyera. Cada día estaba más asustada y desesperada. Gritaba pidiendo ayuda para que le sacaran aquel bebé que le provocaba dolores insufribles.
Después de hablar con psicólogos que diagnosticaron que su mente le estaba jugando una mala pasada, la mujer seguía afirmando que sentía que se estaba muriendo, que aquel dolor no era normal, por lo que su familia decidió llevarla a un hospital para hacerle una revisión y comprobar si el niño se encontraba bien. Lamentablemente, Aurora perdió la vida en el camino, algo antes de llegar al centro. Los médicos intentaron reanimarla, pero tanto ella como el bebé habían fallecido. Después de varias pruebas, descubrieron que todos los órganos de Aurora estaban mordidos, como si una rata fuera royendo cada uno de ellos hasta descuartizarlos. Aquella mujer se había pasado semanas implorando que le quitaran aquel diablo de sus entrañas, que le consumía, le amenazaba y la torturaba. Los médicos se negaban a creer todas aquellas declaraciones, pero no encontraron explicación para aquel suceso sobrenatural. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.